Hermanos y hermanas, te damos la bienvenida nuevamente a la comunidad parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo. Hoy es un gran día, porque en este día Dios ha permitido que tú y yo nos conectemos nuevamente. Y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. La Biblia es el libro sagrado. La palabra de Dios, cada vez que tú la hables, el Señor te da palabras de aliento. Es una forma práctica de alimentar nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de la clase sobre este tema, el ciego de Bethsaida. El ciego de Bethsaida, vamos hablando del Evangelio de Marcos 8, del 22 al 26. Marcos 8, del 22 al 26. Y dice así, dice que la palabra de Dios, cuando llegaron, le trajeron a un ciego. Imagínate tú, le traen a un ciego, le presentan a un ciego y le dicen, le sustentan que lo toque. Tomando Jesús al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo, le habiéndole puesto salida en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿me salvó? Él, alzando la vista, dijo, veo a los árboles, pues los veo a los hombres como árboles, pero se examinan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y luego Jesús le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres al pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, vamos a ver en detalle acerca de lo que Jesús le dice a este hombre. Hay varias preguntas que me gustaría que tú te las hicieras, lo mismo yo me las voy a hacer. Las preguntas que vienen en ese evangelio, no hay respuesta, no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque quizá ese ciego somos tú o soy yo. Si tú te fijas ahí, no dice el nombre del ciego. Tampoco dice quiénes lo llevaban. Dice ahí que lo llevaban. ¿Cómo se llaman las personas que lo llevaban? No dicen los nombres. También algo muy importante, ese ciego traía algo para apoyarse, traía un bastón, tampoco lo dicen. No lo dicen. Y bueno, ¿por qué no dicen los nombres? Porque tal vez tú y yo seamos los ciegos, que alguien más nos lleva de la mano. O que quizás tú y yo seamos a quien llevemos a un ciego, quizás alguien de nuestra familia, quizás una manera o un amigo, lo estamos llevando a los pies de Jesús, para que Jesús haga el milagro en él. Pues si te fijas, no hay nombres, no hay edades, ¿qué edad tenía? No dice, tampoco dice la Biblia. Y no lo dice a propósito, para que tú y yo nos pongamos en los zapatos del cielo o del grupo ese que lo llevaban. Ese alguien que llevaba a Jesús es alguien muy importante, porque ese alguien que llevaba a Jesús era alguien que sabía quién era Jesús. Y era tanta la fe que tenían esos hombres que llevaban a este ciego a los pies del maestro para que él hiciera milagros. Y es importante que nosotros sepamos el proceso de curación. O sea, cuando estos ciegos, estas personas le llevan al ciego, a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, si tienes algo para anotar, si tienes que anotar, bueno, pues allá tú decides. Mira, la terapia de Jesús para sanar a este hombre que estaba ciego, hablo físicamente. Y hago énfasis en esto, porque aquí estamos hablando de un ciego que está físicamente, no puede hablar.
pero también hay siervos espirituales. Hay muchas personas que quizás vemos hacia dónde vamos, pero no tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida. Por eso es importante los dos tipos de siervos. Siervos de una vista física, pero también siervos espirituales. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando estas personas le presentan a Jesús, mira, el primer paso, primero lo que hace Jesús fue que Jesús los sacó de la ciudad, los sacó del pueblo. O sea, se lo llevó fuera de la ciudad. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué Jesús no hizo el milagro ahí? Pregúntate tú, ¿por qué no lo hizo? Tal vez porque no quería de más gente de tierra. Tal vez porque el ambiente donde estaba este siervo, más que ser positivo, era negativo. Yo no sé, pero el primer paso que toma Jesús para entrar en el proceso de salvación es nos saca de donde estamos. Nos saca de una forma drástica del trabajo, de la salud, tengamos problemas, no sé, de alguna forma Jesús sacó a este hombre. También, segundo paso, este hombre se toma de la mano de Jesús. Antes estaba tomado de la mano de sus amigos, de las personas que lo llevaban a Jesús. Pero se suelta de esas manos y se toma de la mano de Jesús. Ese es el segundo paso. La primera pregunta es, ¿tú estás tomado de la mano de Jesús? ¿Yo estoy tomado de la mano de Jesús? ¿O todavía dependo de alguien que me está llevando a Jesús? ¿De qué mano estamos tomados? Es importante que analicemos, porque estas personas que llevan a este siervo, a Jesús, lo llevan hasta la presencia del Maestro y Jesús lo toma de la mano. Y el cuarto paso, este siervo tiene toda la confianza en Jesús. Cuando este hombre se toma de la mano de Jesús, dice, aquí está la salvación, aquí está la salvación. Este va a ser el final de esta vida que yo llevo. Cuando tú y yo nos tomamos de la mano de Jesús, mira, querido hermano, hermana, tenemos la plena confianza en que Jesús va a ser el milagro de sanarnos, de darnos la vista, tal vez, de sanarnos de otra parte de nuestro cuerpo. Está bien, acuérdate, la confianza en Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? Este cielo tenía una fe, pero total. Si tú quieres saber lo que significa la fe, vete a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Léela, y eso va a ayudarte a ti y a mí para que nuestra fe aumente. Porque dice la palabra de Dios, dice que la fe es una manera de tener lo que esperamos. O sea, este siervo no leía, pero tenía la confianza de tomarse de la mano de Jesús y de empezar a solucionar su problema. Paso número 5. El siervo, después de que se toma de la mano, se deja conducir por Jesús. O sea, se toma de la mano y se va por Jesús. No desconfía, no tiene miedo, no hay nada de temor, él simplemente se deja conducir. Aunque no ve hacia dónde va, pero él confía en que Jesús lo lleva a un lugar seguro. Él tiene la plena confianza en Jesús. Aprende a caminar en fe.
Si tú quieres probar o quieres ponerte en los zapatos de este cielo, te voy a invitar para que un día que tengas tiempo, una media hora, ponte una venda en los ojos, ponte una venda en los ojos. Y quédate en la cocina o en la entrada de tu casa, ponte la venda en tus ojos. Y nada más para probar tu fe, 15 minutos, media hora. Entra a tu casa sin ver, está tapado. Familia, vas a cocinar, vas al baño, vas a lavarte los dientes, te vas a sentar en el sofá, haz la rutina para que puedas darte cuenta cómo es de una persona que no ve en momentos de la desesperación, la ansiedad y de una serie de problemas. Sin embargo, cuando este ciego va hacia Jesús, él tiene la plena confianza. Pero Jesús, te voy a hacer esta aclaración. Jesús hay veces que nos sana así al instante, como sanó a la suegra de Pedro, como sanó a un leproso, como ha hecho muchas sanaciones al instante. Otras veces sana en partes, no es en los momentos, sino en determinados tiempos. En el paso del cielo de Bethsaida, usa dos etapas, dos partes. Te voy a platicar la primera para que estés muy consciente. Primero, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando tiene el cielo ahí, dice, le escupe Jesús y le pone la salida en sus ojos. O sea, Jesús le pone las manos por primera vez. Cuando Jesús le pone las manos, este ciego, como te dice, algo me sucedió, algo me pasó. ¿Por qué? Porque Jesús le hace una pregunta. Él dice, ¿ves algo? ¿Estás viendo algo? Quizá el ciego no sabía que había entrado en el proceso. Quizá no sabía. Jesús sí sabía. No te sorprendas si algunas veces Jesús no te sana al instante. Y quizá tengamos que preguntarnos tú y yo, ¿en qué proceso estamos? Apenas estamos entrando al proceso de sanación, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Él tiene el tiempo, yo no tengo el tiempo. En este paso le pregunta a Jesús, ¿ves algo? ¿Ves algo? La situación que pasamos tú y yo, llámese cualquier situación. La depresión, la ansiedad, la pandemia, las finanzas, el trabajo, problemas en el trabajo, problemas en el amor, todo tipo de situaciones. Todo tipo de situaciones. Lo que es normal en la vida diaria. Pregúntate, ¿has escuchado la voz de Dios o la voz de Jesús que te dice, vas viendo más claro, se están resolviendo tus problemas? Quizás tú y yo le digamos como el ciego, pues veo más o menos, todavía no veo claro, Señor. Todavía no se resuelven mis problemas. Todavía tengo esta ansiedad, estos problemas, esta situación. Pero mira, hermano, confía en Dios, que al menos hemos entrado en el proceso. Hay mucha gente que no ha entrado al proceso. Ellos dicen, yo voy a resolver el problema, yo no necesito ayuda. Pero si tú eres de las personas que confían en Dios, lo mismo que este hombre, él entró en el proceso. Entonces, punto uno, tener aparte, Jesús le impone las manos. Estoy hablándote del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 23. Marcos 8, 23.
Marcos 8:23, donde Jesús le está preguntando. Yo me imagino que cuando Jesús le impuso las manos y le pregunta a Jesús, oye, Enrique, o tu nombre, ves más o menos claro de este ciego. Yo me imagino que él volvió para todos lados, se paró los ojos y le pregunta a Jesús, ¿ves algo? ¿Estás viendo algo? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? La respuesta de este hombre dice, veo a los hombres como árboles que caminan. Veo a los hombres, pero los veo como árboles. La pregunta sería, para ti, para mí, ¿cómo ves tú la situación? Como algunos se piensan que se va a acabar el mundo. ¿O piensas tú que esta pandemia estamos bajando muchas cosas positivas? ¿Cuáles serían? Yo no sé, solamente tú. Pero a ti, este hombre estaba viendo las cosas a su manera. No las estaba viendo como Jesús quería que las viera. Ver claramente. Quizás tú y yo necesitamos una segunda imposición de las manos. Porque este ciego tenía apenas la primera. O sea, en la terapia de Jesús nada más se usó la primera. Y cuando Jesús le pregunta, como que Jesús no, pero el ciego estaba medio confundido. Como que, ¿qué onda? Pues, ¿voy a ver o no voy a ver? Y quizá en esos momentos de confusión viene la desesperación. Quizá como tú y yo algunas veces nos desesperamos, ¿no? ¿Cuándo se va a componer eso de trabajo? ¿Cuándo se va a resolver el problema? Está haciéndose las cosas más grandes. Y no nada más a ti, en todo el mundo. En esta comunidad, Nuestra Señora del Buen Consejo, a ti en todos los Texas, estamos tratando de llevar una serie de temas, de prácticas, que tal vez te puedan ayudar a ti, para verle lo positivo a esta situación. No se puede nada en el mundo si no es por el permiso de Dios. Vamos bien, Dios nunca nos va a castigar, no es un castigo la situación que vemos. No es algo que está terminado, todavía no, estamos entrando en el proceso, como está entrando este hombre ciego, entró en el proceso, todavía no veía claro. Tú y yo, esa pandemia nos hace entrar en un proceso para después decir, ya veo ahora, pero ahorita no vemos, ahorita nomás estamos viendo problemas aquí, problemas allá, problemas en todos lados, problemas en la familia, problemas en todas partes. No vemos claro, pero estamos en la primera etapa, nos falta entrar en la segunda etapa. Cuando Jesús le vuelve por segunda vez a imponer las manos, le hace una pregunta muy especial. Cuando Jesús le dice, ¿es algo en la segunda etapa? Dice, ahora veo todo muy bien. Ahora veo todo muy bien. Hay ocasiones, queridos hermanos, en que la vida nos hace ver a las personas como árboles, como la leía este cielo. ¿Por qué te digo eso? Porque el mundo, algunas veces se olvida de que la forma de tratarnos no nos tratan o no nos tratamos como seres humanos.
Entonces, si vas, por ejemplo, en el hospital, si vas al hospital dicen, el paciente del cuarto número 5, tu número social es por tu nombre o te conocen por el número. En muchas cosas el mundo se acostumbra a decirnos no por nuestro nombre. Es Enrique, es Juan, es Luis, es fulana, fulano de tal, sino los vemos como cosas, como árboles, como objetos. Y tenemos que ver como Dios quiere que nos vea. O sea, como Dios quiere que nos veamos como seres humanos, como personas con dignidad. Por eso este cielo se había extraviado con esa ceguera, no podía ver claramente el plan de Dios. Por eso a través de esta plática queremos invitarte para que tú puedas ver claramente lo que Dios tiene planeado para ti. Entramos en la segunda imposición de las manos. Estoy hablando del Evangelio de Marcos 8:25. Marcos 8:25. Allí en Marcos 8:25 dice Jesús, hombre, este hombre no puede ver claramente, déjame volver a imponer las manos. O sea, Jesús por segunda vez le impone las manos. O sea, ya lo había tocado una vez, le va a dar el segundo toque, el segundo imposición de manos. Cuando Jesús le pregunta, ¿te ha sucedido algún cambio? Dice, sí, ahora veo todo muy claro. Es algo que tú y yo necesitamos, hermanos, hermanas. Es algo que tú y yo necesitamos. Necesitamos entrar en un proceso de sanación. Entrar en la terapia de Jesús. Las personas que quizás estén contigo ahí, o quizás tú conozcas personas que están ciegos físicamente o ciegos espiritualmente, quizás tú puedas hablar con ellos y decirles, no te desesperes, has entrado en un proceso de sanación, no tengas miedo, no te desesperes, porque apenas estás entrando en la terapia de Jesús. Jesús te va a sanar. Quizás tal vez tú, en este paso, tú puedas ayudar a esta persona a acercarse a Jesús. Tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos hacerlo. Debo recordarte nada más, por si te preguntan, Jesús sana de muchas formas. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero una forma de tal vez te tenga que recordar. Hay veces que Jesús nos sana, pero no nos da lo que nosotros pedimos. Ejemplo, yo le decía, Señor, dame una nueva oportunidad cuando tenía mi enfermedad. Dame una nueva oportunidad de vivir. Jesús me está dando una nueva oportunidad de vivir. Pero Jesús permitió que me amputara la lengua. O sea, te voy a entender eso. Jesús responde a tu necesidad y no te da lo que tú y yo pedimos, sino se va a hacer la voluntad de Él. Entonces, de ese viene tiempo, en etapas, como este ciego, entremos en un proceso. Vamos a ver el final de todo esto. Vamos a ver el final. Finalmente, cuando en la segunda etapa ya Jesús le pone nuevamente las manos, le dicen muy claramente, lo envió a su casa y le dijo, no vayas a entrar afuera. No vayas a entrar afuera. ¿Qué le está diciendo Jesús? Entrena tu vista. Ahora tenés, vete a tu casa, no te vayas afuera. Mira a tu familia como persona.
a tu esposa, a tu esposo, a tus hijas, a tus hijos, a tus amistades. No lo mandó al pueblo, lo mandó a la casa. ¿Para qué? Para que diera testimonio de que ahora él veía, de ahora que ellos se compartiera con ellos lo que Jesús había hecho, que ahora podía ver claramente. Finalmente, querido hermano, finalmente. Ojalá tú y yo, si ya lo vivimos, está bien. Si tú eres tú, decírselo a otra persona el proceso que utilizó Jesús. Primeramente, Jesús nos toma de la mano. Tendríamos que preguntarnos, ¿estamos tomados de la mano de Jesús? Nos tomamos de la mano de Jesús cuando hacemos oración, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la Santa Misa, cuando rezamos el Santo Rosario. Son formas prácticas de tomarnos de la mano de Jesús. Entonces, uno, toma de la mano de Jesús. Dos, nos saca de la comodidad en la que estamos. Nos saca de la rutina que llevamos. A este Señor lo sacó de la ciudad. Quizás también nos ha sacado de otras partes. ¿Para qué? Para sanarnos. Yo tenía 18 años trabajando en un lugar. Yo estaba muy seguro que estaba bien ahí, que él me iba a quedar para el resto de mi vida. Sin embargo, Jesús me sacó de ahí para traerme aquí. Imagínate 18 años en un trabajo. Pues así trabaja el maestro. Y a este hombre dice, lo pone en la mano, lo saca de la ciudad. Y para sanar a este ciego utiliza dos procesos. Dos procesos. De eso ya te explicamos. O sea, dos imposiciones de manos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú y yo somos personas, somos seres humanos que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios ha creado, para poder ver las maravillas de Dios. Porque hay gente que nada más ve lo negativo, no ve lo positivo. Y si tú y yo somos personas que ahora estamos viendo claramente, pues compartamos el testimonio con otras personas y digámosle, oye, ¿no has visto estas flores? ¿No has visto ese pájaros? ¿No has visto esto nuevo? ¿No has visto el sol? ¿No has visto la luna? Hay gente que no lo ve, porque está ciega, está ciego. Por eso hoy vamos a terminar de esta manera. Vamos a pedirle al Señor que nos tome de su mano. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una nueva oportunidad. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Yo quiero ver la situación que estoy viviendo como tú la ves, Señor, no como yo la veo. Porque yo la estoy viendo como decía el cielo, la veo, pero no la veo muy clara. Veo el mundo muy diferente. Veo las personas como se hacen daño. Veo el mundo que se está entre uno y otro matando, haciéndose daño. Así lo veo yo. Dime, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque estoy ciego, no veo claramente. Y el Señor quiere revelarte, quiere mostrarte todo eso, como dice el profeta Jeremías. Capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3. Dice, llámame y yo te responderé. Y te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a presentar
todas las cosas que tú no conoces. Llámame. ¿Cómo le vamos a llamar? A través de la oración. Dedícale un tiempecito a Dios para que Él te muestre, te enseñe aquello que necesitamos verlo con los ojos de Él. Vamos a terminar con una breve oración para que, si tienes oportunidad y si tienes tú alguna necesidad, pues comunícate a la parroquia, al teléfono de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo en Brody, y si estás pasando por una necesidad, quizá alguien de aquí pueda ir a tu casa a hacer oración, porque quizá todos estén ciegos, quizá estemos viendo cosas sobrenaturales. Entonces, yo quiero invitarte para que no te sueltes de la mano de Dios. Y con esta oración, tener Dios, te puedas encontrar la vista que tú y yo necesitamos para ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Vamos a cerrar los ojos un momentito, si puedes, ahí donde estás, y si no puedes, pues nada más trata de concentrarte. Abre tus manos para que el Señor pueda, de una forma muy especial, pueda derramar sus bendiciones. Pero si tienes oportunidad, ponte las manos en la parte de tu cuerpo que necesita ser sanada, sanado. Tu corazón, tus oídos, tus ojos, tu boca, tus manos. Y si usas, mejor pon tu mano en tu cabeza para que sea Jesús quien te ponga las manos y le entres en el proceso de sanación. Señor Jesús, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en este momento, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer. Somos, Señor, como el centurión. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Hoy te lo pedimos con mucha fe, con una fe expectante, Señor. Que yo creo que tú vas a hacer ese milagro. Te pedimos, Señor, que derrames tus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros, sobre todos y cada uno de aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo. Y que el día de hoy podamos decir, Señor, ahora veo las cosas de una forma diferente. Veo a mi familia de una forma diferente. Debemos, Señor, dar testimonio para honra y gloria de ti. Vamos a despedirnos con una rosa a María, que es la gran intercesora. María, la Madre de Dios, la Madre de Dios y Madre nuestra. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima, hermanos. Que Dios te bendiga.